La investigadora que el próximo ponente ha escogido es Judith Campisi, una investigadora importante en el campo de la biogerontología. Esta palabra probablemente solo la habrá podido entender Constantina, así que es el estudio de la biología del envejecimiento, ¿vale? Esta investigadora ha investigado durante diferentes años con las células senescentes, que son las células de nuestro cuerpo que empiezan a envejecer, y nuestro próximo ponente lo que ha querido hacer es traer su labor y ponerla en valor. El próximo ponente es Jorge Sanz. Él es de Teruel, pero viene de Valencia. Ha llegado hoy, o sea que por suerte en Valencia no llovía a las 7 de la mañana, ha podido llegar, está aquí y nos viene a hablar de lo que él estudia. Él también está haciendo su tesis como médico en envejecimiento, así que no sé dónde está ahora mismo. Ah, está ahí, preparado. Así que enseguida lo tendremos contándonos por qué envejecemos, esa gran pregunta. Un aplauso, por favor, para Jorge. ¿Se me oye? Vale. Bien, ¿por qué envejecemos? Esta es una de las preguntas que la humanidad se ha hecho a lo largo de toda su historia, tanto a nivel individual como de sociedad. Todo el mundo quiere ser de alguna forma inmortal, perpetuarse, que no nos olviden. Para entender el envejecimiento, lo primero que tenemos que entender es una propiedad física, que es la entropía. La entropía la podemos definir como el desorden o el caos. Es una de las pocas propiedades físicas que depende del tiempo. Es decir, que a medida que pasa el tiempo, en los distintos sistemas, estén vivos o no, el caos de sus moléculas, el desorden, aumenta. Esto a un ser vivo le afecta, porque para estar vivo necesitamos orden, pero también le afecta a los electrodomésticos de nuestra casa, que a medida que pasa el tiempo van funcionando peor. Ya entrando en la biología, encontramos el concepto de senescencia. Esta es una gráfica de mortalidad de la especie Homo sapiens. Como veis, la línea roja marca la probabilidad de morir a medida que pasa el tiempo. Como veis, los humanos, cuando llegamos a determinada edad, empezamos a morirnos más. Eso es porque somos seres senescentes. Es decir, a medida que pasa el tiempo, envejecemos, perdemos función y esto incrementa nuestra probabilidad de morir. Resulta que no todos los seres vivos poseen esta propiedad. Aquí os muestro la hidra, que es este pulpillo tan gracioso, que es un ser vivo bastante impresionante porque no tiene esta propiedad que he dicho de senescencia. Es decir, no aumenta su mortalidad con la edad. La curva de mortalidad de una hidra es totalmente plana. Puede vivir hasta 1400 años, como veis ahí. Esto no quiere decir que no envejezca. Si envejece, como he dicho, la entropía sí que pasa por él, pero ese daño no afecta a su función con el tiempo. Tampoco son inmortales, no son seres inmortales porque sí que mueren. Lo que pasa es que tiene la misma probabilidad de morir una hidra de un día que una hidra de 1000 años. Con esto pasamos un poquito más a cómo se descubrió que el envejecimiento realmente era un proceso que está controlado activamente por nuestros genes. Este es C. elegans, que es un gusano muy usado en los laboratorios para el estudio de múltiples cosas, entre ellas el envejecimiento. En 1988, unos investigadores descubrieron que un mutante para un gen concreto de C. elegans vivía más del doble que el resto. A partir de aquí se empezó a investigar más en envejecimiento y nos dimos cuenta de que nuestros genes controlan a la velocidad que envejecemos, digamos. Es un proceso controlado activamente por los genes y por el ambiente. Por tanto, de alguna forma se puede modificar. Con el tiempo, hace unos 5 años, se definieron por fin cuáles son las causas básicas del envejecimiento, al menos en los mamíferos. Son 4. La primera es la inestabilidad genómica. Nuestro ADN, conforme nuestras células se duplican y el ADN se replica, comete fallos. Estos fallos, la mayoría son reparados, pero algunos se acumulan y van a acarrear pérdida de función en nuestras células. El acortamiento de los telómeros, los protectores del genoma, que habréis escuchado. Los telómeros simplemente son repeticiones de bases que están al final de cada cromosoma. Son esos capuchones blancos que veis al final de este cromosoma. A medida que una célula se divide, con las divisiones celulares se van acortando. Cuando son demasiado cortos, las células dejan de dividirse, por lo tanto dejan de hacer su función. En tercer lugar, las modificaciones epigenéticas. A, C, T, G son las letras del código genético, son las letras de la vida. Pero las células también necesitan puntos, comas, paréntesis, espacios, párrafos para escribir lo que es la vida.
Esto es la epigenética. La epigenética es la que se encarga de decirle a los genes cómo, cuándo y dónde deben expresarse, cuándo no, cuándo sí. Esto también falla. También falla con el envejecimiento. Se silencian genes que no deberían, se activan genes que no deberían y si estos fallos se acumulan, van a provocar lo mismo, que tengamos un daño acumulativo con el tiempo. Por último, la pérdida de la proteostasis. La proteostasis, esta palabra tan rara, significa el equilibrio de las proteínas. Las proteínas son las que forman la estructura de todo nuestro cuerpo, hacen la mayoría de funciones y con el tiempo también van funcionando peor, en parte por los cambios que hemos visto antes. Se agregan, se pliegan mal. Esto va a tener consecuencias y va a ser causa de varias enfermedades asociadas al envejecimiento. El problema del envejecimiento no es que haya fallos. Todos los seres vivos tienen fallos. El problema es que se acumulen, que no consigamos eliminarlos. Por ello, los humanos somos seres senescentes y al final de nuestra vida funcionamos peor y nos morimos más. ¿Cuáles son las enfermedades asociadas al envejecimiento? Es decir, enfermedades que encontramos en gente mayor, pero encontramos en mucha menor medida o no encontramos en gente joven. Tenemos el Alzheimer, las demencias, el cáncer, la fragilidad, la osteoporosis. Todas estas enfermedades que afectan a sistemas completamente distintos de nuestro organismo tienen 4 causas comunes que son las que acabo de contar. Es decir, las 4 causas que provocan que nuestras células funcionen peor con la edad son las causas básicas de todas estas enfermedades. Y es por esta promesa por la que hay tanta gente interesada en estudiar el envejecimiento. La promesa es, si sabemos cuáles son las causas y de alguna forma podemos actuar sobre ellas, en el futuro podemos prevenir, curar, tratar todas estas enfermedades. Luego nos llega la eterna pregunta de extender la vida. Cuando escucho hablar de envejecimiento, cuando escuchamos hablar de envejecimiento, siempre alguien pregunta, ¿pero viviremos eternamente? ¿Viviremos 200 años, 1000 años? ¿Cuánto llegaremos a vivir los humanos? ¿Queremos de verdad? No soy yo el que tiene que contestar la pregunta, porque a mí me gusta decir que los científicos hacemos cosas en nuestros laboratorios que solo nos interesan a nosotros, y es la sociedad, sois vosotros los que deben decidir si estas cosas son útiles, son éticas, queremos usarlas, podemos usarlas. Yo creo que esta no debe ser la pregunta y creo que la evolución nos dice que esta no debe ser la pregunta, porque aquí tenéis 3 organismos que son los más utilizados en el estudio de envejecimiento. El gusano que os he contado antes, conseguimos que modificando un par de genes vivan hasta 10 veces más, lo que sería vivir 1000 años para un humano. La mosca de la fruta, conseguimos que viva unos 250 años, o sea, unos 2,5 veces más, un poquito más del doble, unos 250 años para el ser humano. En el ratón solo hemos conseguido un 40% como máximo, con todos los estudios que se han hecho. Es decir, 140, 150 años para el ser humano. Lo que nos está diciendo la evolución es que a medida que un ser vivo aumenta en complejidad, es mucho más difícil aumentar su longevidad. Por lo tanto, yo creo que extender la vida no debe ser la pregunta que tenemos que hacernos. Yo creo que el objetivo de todo el estudio que hacemos en envejecimiento y en medicina, biomedicina en general, debe ser añadir vida a los años y no años a la vida. Muchas gracias.